Buenas tardes para todos y todas. Estamos en la Facultad de Economía, en la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, hoy vamos a compartir una charla. Tenemos la grata presencia del Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, también del Ministro de Interior, Guado de Pedro, que han venido a la provincia de Neuquén, acompañados también por la secretaria de provincia del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y la jefa de gabinete del Ministerio de Economía, Melina Melamase, y también el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez. Está el gobernador de la provincia también, Omar Gutiérrez, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, entre otros intendentes que están presentes, autoridades nacionales, provinciales, municipales, el rector de la Universidad Nacional del Comahue, Gustavo Crisafulli, y agradecimiento especial a la decana de la Facultad de Economía, Mariela Martínez, por haber cedido este espacio tan lindo para poder compartir esta disertación del ministro Martín Guzmán, respetando los protocolos, y por eso somos pocos aquí en este lugar, pero sí se transmite en vivo a través de RTN justamente, ¿no? Vamos a dar la palabra al rector de la universidad, Gustavo Crisafulli, para que salude, y luego sí vamos a escuchar al ministro de Economía, Martín Guzmán. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Señor ministro Martín Guzmán, señor ministro de Interior, señor secretario de Energía, señor gobernador de la provincia de Neuquén, señor intendente, autoridades nacionales, provinciales, autoridades de la Universidad Nacional del Comahue, y amigas y amigos que nos siguen desde la emisión en streaming de esta reunión. Yo en primer lugar quisiera agradecer a todo el personal técnico de la Secretaría General de la Universidad y de la Facultad de Economía que han hecho posible que en el marco de las restricciones severas que nos imponen nuestros protocolos sanitarios hemos logrado generar esta tarde de charla con el Ministro de Economía de la Nación. Mi agradecimiento particularísimo al señor ministro. La Universidad Nacional del Comahue es una institución que ha acompañado desde su Consejo Superior la dura disputa por la negociación de la deuda externa en momentos difíciles para el país. En nuestro Consejo Superior se expidió en unanimidad en apoyo a la negociación, como también hemos apoyado desde nuestras unidades académicas y nuestros institutos de investigación las políticas de reconstrucción de la Argentina, el nuevo lugar que en la Argentina debe ocupar la ciencia, la tecnología y la educación superior, y el esfuerzo tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales y los municipios por trabajar en conjunto con las universidades y nuestras instituciones científicas para afrontar este terrible flagelo de la pandemia. Así que para nosotros es un honor recibirlo hoy aquí y decirle que la Universidad Nacional del Comahue, toda la comunidad universitaria, nuestros docentes, nuestras trabajadoras y trabajadores no docentes, estudiantes y graduados, estamos comprometidos en el camino que tenemos por delante para hacer de la Argentina un país socialmente más justo y políticamente soberano. Así que muchísimas gracias, y en particular yo quiero rescatar y señalar y reconocerle la entereza y la firmeza con que ha llevado adelante las negociaciones y la paciencia que ha tenido para soportar el trato a veces malicioso y ofensivo de muchos medios de comunicación. Mis sinceras felicitaciones a su paciencia y gracias por estar hoy con nosotros. Bien, ahora sí vamos a escuchar entonces al ministro Martín Guzmán. Ministro. Bien, yo me voy a parar porque me gusta el slide, pero... Bueno, buenas tardes. Es realmente un gran placer estar aquí en la universidad. Muchas gracias a las autoridades, señor rector, señora decana, se agradece, y a todos aquí presentes. Es la primera charla en una universidad luego de que se inició la pandemia, así que bueno, es fantástico que lo podamos hacer con protocolos. Creo que de hecho es en presencia física, inclusive durante toda la gestión, la primera en la universidad. Estaba muy acostumbrado a hablar en universidades previo a mi gestión como ministro, pero bueno, vino la pandemia y acá nos damos el gusto.
También muchas gracias, gobernador, intendente. Hoy hemos estado teniendo una agenda con distintas actividades a lo largo del día, realmente de mucho valor, involucrándonos en la discusión con la comunidad neuquina. Ha sido no solo de mucho valor, sino también lo hemos disfrutado. El secretario de Energía, Darío Martínez, también de Neuquén, con quien tengo el honor de trabajar día a día, y obviamente Guado de Pedro, ministro del Interior. Como siempre, un enorme placer y gracias por sumarte hoy también a esta charla y a todo el equipo. Bueno, yo voy a hablar de lo que es la misión central en términos económicos de nuestro gobierno, ¿sí? El proceso que lidera el presidente Alberto Fernández y del cual todos somos partes en el gabinete, que es la misión de tranquilizar la economía argentina. Y lo que quiero hacer en la presentación de hoy es, voy a dividirla en 3 bloques. Lo primero es definir hacia dónde queremos ir. Cuando hablamos de una economía tranquila, ¿qué es lo que queremos? Lo segundo es analizar en dónde estamos hoy. Y lo tercero y lo más importante es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para construir ese puente? ¿Cómo lo hemos venido construyendo? ¿Qué es lo que hemos venido haciendo en un contexto que fue muy distinto de aquel que esperábamos cuando asumimos el gobierno, justamente por la pandemia? Pero ¿cuál es el lineamiento general y particular también de la política económica para transitar del punto en donde Argentina está hoy hacia aquel lugar al cual queremos ir? ¿Sí? Entonces, primero para empezar a hablar de, yo sé que es un término que uso mucho, economía tranquila, para ilustrar de qué hablamos cuando hablo de esto, creo que ahí se ve mejor, gracias, aunque ahí no sé si ven, ¿sí? Yo quisiera primero ver qué es lo que no es una economía tranquila, ¿okay? Y para eso me voy a usar un gráfico que muestra hacia el rumbo que década a década ha seguido la economía argentina en términos de producto. Lo que vamos a hacer es un ejercicio en el cual vamos a tener en un eje el tiempo, ahí arrancamos, elijo los 70, si vamos para atrás, también pasa algo parecido, y voy a ir agregando datos de la tendencia del Producto Bruto Interno de Argentina, y vamos a jugar viendo hacia, cuando agregamos nuevos datos, qué pasa con la tendencia, y cuando volvemos a agregar nuevos datos, qué vuelve a pasar con la tendencia, y lo que se encuentra es algo realmente interesante que no se ve casi en ningún lugar del mundo y que es, vamos a analizarlo. ¿Sí? Producto. Hacia allá va la tendencia, pero agregamos datos y pasa eso. O sea que tenemos una nueva tendencia. Va para un lugar que no va nada bien. Pero agregamos nuevos datos y miren lo que pasa con la tendencia. Cambia completamente. ¿Sí? Parece, era cuando, bueno, el gobierno de Menem, ¿no? La idea del cohete que iba a ir a la estratosfera y de ahí, o sea, alcanzábamos los niveles de productividad de los países avanzados. Pero en realidad, ¿sí? Los datos celestes son la realidad nos muestra eso. Esos son los datos del producto, con esta otra tendencia que ahora es la violeta. ¿Sí? Vamos para ningún lado. Pero de pronto esta resulta ser la nueva realidad, los datos azules, la nueva tendencia. Qué bien, pero sin embargo pasa esto, ¿sí? Y la tendencia va para ahí. Fíjense lo que pasa en esta economía. Esta es una economía que no solamente tiene volatilidad del ciclo económico, tiene volatilidad de la tendencia, volatilidad del rumbo. Pensemos cuán difícil es tomar decisiones económicas para una persona que vive en una economía que funciona así. Planear, si tomo un crédito para comprar una casa, ¿cuál va a ser mi nivel de ingreso permanente? Más o menos, ¿hacia dónde va a converger? Y dependiendo de qué lugar de la historia tomemos, cambia muchísimo. Lo mismo para las empresas. Este no es un ambiente de previsibilidad, un ambiente de tranquilidad. Y asociado a esto lo que hemos tenido es problemas inflacionarios, se recurre al dólar como fuente de ahorro, como moneda de ahorro. Eso hace que sea más difícil poder desarrollar instrumentos para ahorrar y por lo tanto financiar inversiones, porque no se ahorra nuestra moneda, y eso contribuye a cierto estancamiento estructural. Y eso afecta a la vida de las personas. Eso es vivir en una economía de ansiedad. En ciertos momentos hay oportunidades, pero después se las pierde. Se vive continuamente, una buena parte de la población vive en un ambiente que es bastante estresante y llegamos a una situación en la cual tenemos buena parte de nuestra población en actividad en el sector informal, niveles de pobreza elevados, pobreza juvenil aún más elevados,
y cierto desempleo que se ha vuelto estructural, ¿sí? Entonces, ¿qué es una economía tranquila? Es una economía donde no pasa eso. Es una economía que es capaz de generar empleo sin grandes vaivenes, que no experimenta esa volatilidad tan fuerte en el rumbo. Una economía que tiene niveles de inflación relativamente bajos, que hace al planeamiento más fácil. Si vamos a alquilar una casa en donde vivir, no estamos viendo si la inflación va a ser 50 o 30%. Eso es una economía tranquila. Una economía donde planear en general es más fácil para toda la sociedad, para los trabajadores, para las empresas. Una economía además que reparte sus oportunidades a nivel de todo el territorio. Hay desarrollo con equidad federal y entonces se puede encontrar oportunidades en el lugar en donde se nace. Si una persona elige irse a otro lado, fenómeno, pero las oportunidades están distribuidas a lo largo de todo el territorio. Es una economía en donde todo el entramado productivo y los hogares viven en condiciones de mayor previsibilidad, ¿sí? Bueno, esa es nuestra misión, es ir hacia allí desde este punto que describía de la situación actual. Yo les hablaba de números concretos en cuanto a lo social, y esto tiene que ver con un conjunto de desequilibrios también económicos, ¿sí? y macroeconómicos. ¿Qué es el camino por el cual hemos venido transitando? Veamos las distintas partes que componen la macroeconomía. Primero, déficits fiscales persistentes y hay una limitada capacidad de financiar la política económica cuando realmente necesitamos que se expanda a lo máximo. Esto es algo que nos pasó recientemente. Nosotros cuando comenzamos el gobierno dijimos, el país está en una profunda recesión. Había venido transitando ya casi 2 años de recesión. A partir de abril del 2018, Argentina entra en crisis, que es cuando cambian las expectativas en los mercados financieros internacionales sobre el futuro de Argentina. Cuando nosotros asumimos, decimos, bueno, vamos a hacer una política de estabilización que va a incluir un rol contracíclico por parte del Estado. El Estado va a tener un rol importante en empujar la demanda agregada en una economía que tiene capacidad productiva que no se está utilizando. Por allí íbamos y vino la pandemia. ¿Cuándo es cuando más necesita un país tener al Estado saneado para poder empujar a lo máximo a la recuperación o contener los efectos de un shock tan negativo y tan fuerte como una pandemia? Bueno, en ese momento. Pero nos agarró en una situación en donde estábamos con una deuda impagable en dólares, que se había tomado en un tiempo también relativamente récord, entre abril del 2016 y abril del 2018. La deuda en pesos no era una posibilidad, había sido reperfilada, entonces no había mercado de financiamiento en pesos. Y eso que nos pasó ahora es algo que ha pasado muchas veces. No logramos generar capacidad de financiamiento para actuar de forma contracíclica, para ir en contra de la corriente. Ahora fue muy evidente, hubo que recurrir más al financiamiento monetario, con lo que eso conlleva. Se pudo hacer porque se hicieron otras cosas de las que voy a hablar más adelante para que parte de ese financiamiento monetario adicional encuentre lugares a donde ir que no sean el dólar. Por eso se pudo hacer, pero es algo que tenemos que construir de una forma más estructural. Si vemos aquí este gráfico del resultado financiero del sector público de Argentina, es esta línea aquí celeste. Esto ilustra lo que mostraba recién. La línea celeste muestra que casi todo el tiempo estamos en una situación de déficit. Ahora, cuando tenemos déficit, esto es muy sencillo. Hay dos maneras de financiarlo. O te endeudás o emitís, ¿sí? Hay países que no tienen problema como se han ganado el crédito, porque además tienen economías que crecen. Entonces, si vos creces, como regenerás recursos fiscales en el futuro, no hay grandes problemas con esto. Te ganaste el crédito. Bueno, pueden tener déficits persistentes por bastante tiempo que se usan para potenciar la actividad productiva, para financiar proyectos que le hacen bien a la capacidad de generar producto del país. A nosotros eso no nos ha pasado. Y lo que ha ocurrido es que cuando tuvimos crédito se usó mal y terminamos recurrentemente en crisis de deuda. Fue la del 2001, se reestructuró la deuda en el 2005, en el 2010. Se redujeron fuertemente los niveles de endeudamiento de Argentina y en tan solo 2 años nos volvió a pasar lo mismo. Volvimos a endeudarnos fuertemente y volvimos a tener un problema de crisis de deuda.
y recurrimos frecuentemente al financiamiento monetario. Y lo que termina pasando, y la figura va a quedar más completa adelante, es que hay más y más pesos, pero no ha aumentado por mucho tiempo la capacidad de generar divisas del país. No es que ha habido un boom de exportaciones. Si las exportaciones creciesen, esto no sería un gran problema. Hay muchos países que están todo el tiempo aumentando el valor de su base monetaria. Sí, pero esa moneda que emiten no va todo el tiempo contra una divisa, contra una moneda extranjera. ¿Y por qué? Porque son capaces de generar también esa moneda extranjera con un entramado productivo que da lugar a un incremento de las exportaciones y muchas veces a una sustitución de las importaciones. Aquí no nos ha pasado eso por tiempo, entonces lo que ocurre es que ha pasado en muchos episodios de la historia que esta emisión termina yendo contra el dólar. Entonces afecta al tipo de cambio y ese afectar al tipo de cambio afecta a la inflación. Entonces hemos tenido inflación persistente por buena parte de la historia. Durante la convertibilidad esto no ocurrió, pero nos quedamos sin política monetaria y además tomamos deuda y después no pasó que el país despegó en cuanto a sus niveles de productividad y se terminó con una fuertísima crisis económica y social, con niveles de desempleo récord, niveles de pobreza récord. Pero esto es algo que tenemos que resolver. Ahora, hay que resolverlo de una forma que realmente funcione, que es junto a una recuperación económica. Entonces no se puede resolver de un momento para otro. De esto también vamos a hablar cuando hablemos de la gestión de la política económica en adelante. Hay que transitar un camino que es bastante fino y que es el que voy a estar presentando como para resolver este problema. Bueno, esto yo lo contaba anteriormente. El bimonetarismo es lo que es una consecuencia de lo que estamos diciendo. Cuando tenemos una situación en la cual no crecen la generación de divisas y sí crece cuánto vamos emitiendo, vamos debilitando a nuestra moneda. Y eso lo que hace es generar un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque la gente ahorra en dólares, y las empresas también, hay poco crédito en pesos. Al haber más ahorro en dólares, no solamente hacen falta exportaciones para financiar las importaciones que el país necesita para crecer, sino también para financiar lo que es la fuga de capitales, de divisas, el pasar de pesos a dólares todo el tiempo. Entonces, y eso mismo retroalimenta el círculo vicioso. Como hay más demanda de dólares, hay más presiones sobre el tipo de cambio. Entonces hay aún menos confianza en el peso. Entonces hay menos ahorro en pesos y así sucesivamente. Y ese círculo vicioso del bimonetarismo es un círculo vicioso que hay que romper y transformarlo en un círculo virtuoso. Estructura tributaria. Esto es una constante queja por parte del sector privado y por supuesto que hay que reconocer que hay problemas en cuanto a la estructura tributaria. Porque la estructura tributaria que Argentina tiene hoy es el resultado de múltiples emergencias económicas. Cuando hay situaciones de emergencia económica se toman medidas así como, bueno, un poco un manotazo de ahogado, hago esto. Y a lo que hemos llegado es a una estructura tributaria que está descoordinada a nivel federal. Necesitamos mejor federalismo que el que tenemos hoy en cuanto a la estructura tributaria, en cuanto a los niveles nacional, provinciales y municipales. Tenemos que armonizar la estructura tributaria. De hecho, una de las cosas que voy a estar comentando es que nosotros estamos trabajando, como ya hemos hecho público, en un programa plurianual para la estabilización macroeconómica. Y uno de los temas es el de tomar medidas tributarias que vayan en la dirección de resolver esto, de armonizar la estructura tributaria, de fortalecer la sostenibilidad fiscal, de generar incentivos para la formalización, que es algo que hoy en Argentina es un problema. Los incentivos terminan generando aumentos de la informalidad y eso es algo que también tenemos que cambiar. Bueno, ¿cómo vamos del lugar en donde estamos hacia la economía tranquila a la que queremos ir? Vamos a hablar primero quiero acá separar en dos bloques. Primero las condiciones macroeconómicas finales. Si mirásemos la foto macroeconómica de una economía que ya se estabilizó y que es más dinámica en la generación de productividad, que agrega valor y que a la vez distribuye esas oportunidades de forma equitativa, ¿qué requiere eso macroeconómicamente? Lo primero que requiere es
que crezcan las exportaciones. Volvemos a lo anterior. Esto es casi aritmético. La economía crece, crecen las importaciones. ¿Sí? Siempre que crece el producto, se demandan más importaciones, tanto porque se consume más cuando crecen los ingresos, como porque para producir hay que tener insumos intermedios, de los cuales hay una parte que se importa, y siempre va a ser así. Y eso se ha ido profundizando en las últimas décadas en todo el mundo. Es el proceso de la globalización. Aumentó la fragmentación productiva en el mundo. Entonces, el coeficiente de importaciones, que ya era importante en décadas del 60, 70, hoy es aún más importante. De modo que para poder sostener a una economía que crece, tienen que aumentar las exportaciones. Y acá lo que vemos es cantidades, no se distinguen bien las líneas de arriba más claras, pero con la de abajo nos alcanza, ¿sí? Cantidades exportadas. Esto pasó en muchos países de América Latina, en el llamado super boom de los commodities, que en América Latina en los 2000 se usó bien para redistribuir el ingreso bien. América Latina es el continente que más redujo la desigualdad en la década de los 2000. Pero no se logró en casi ningún país de la región transformar la estructura productiva de un modo que potencie el incremento de las exportaciones y que pasado el boom, eso nos permita poder sostener el crecimiento económico. Esta figura de esta línea que ha quedado aplanada es algo que hay que cambiar. Necesitamos que esto vaya para arriba, que crezca. Necesitamos una economía con esquemas, con reglas de juego que potencien el desarrollo de los sectores de la economía que generan divisas. De otro modo, lo que pasa es sencillo, volvemos a lo que decíamos antes. La economía crece, 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 empieza a demandar más importaciones y no crecen las exportaciones. ¿Y qué pasa? Empezamos a tener problemas con las reservas. Y cuando hay problemas con reservas, ¿qué termina pasando con el tipo de cambio? Y termina subiendo. ¿Y entonces qué pasa con los precios de la economía? Terminan subiendo. Entonces el poder adquisitivo del salario baja. Volatilidad de los ingresos en términos reales. ¿Sí? La gente eso lo sufre. Así que esto es una condición necesaria para romper esa dinámica. Vuelvo a una figura que ya les presenté, que era el tema fiscal. Sostenibilidad fiscal. ¿Sí? Hay que asegurar la sostenibilidad fiscal. Nosotros cuando comenzamos de vuelta el 10 de diciembre del 2019, teníamos un plan claro que después obviamente tuvimos que adaptar en función de la pandemia. En ese momento lo que dijimos es el principal problema en cuanto a la sostenibilidad fiscal es la deuda externa en lo inmediato. Y hay que reestructurarla. No reestructurar la deuda lo que implica es agobiar al Estado, es pisar al Estado. El Estado no tiene capacidad para implementar las políticas públicas para la recuperación económica y para el desarrollo. Entonces había que reestructurar la deuda, llevarla a niveles que sí se pudiesen sostener, tener un alivio muy importante y sobre todo en los primeros años, para que prácticamente no haya que pagar intereses o amortizar capital. Y de esa forma se usan los recursos del Estado para aquello que era la inmediata prioridad. Eso se hizo, y ahora voy a hablar de la deuda, pero vino la pandemia, y la pandemia afectó fuertemente a la situación en general y a las necesidades de proteger al trabajo, proteger a la producción, proteger a los sectores vulnerables. Entonces veamos esta combinación. Pandemia, ¿hay que gastar más? Absolutamente, corresponde. Programas como el ATP, producción de contribuciones patronales, el IFE, eso aumenta por un lado el déficit porque aumenta el gasto. Por otra parte, hay una caída de la actividad porque no se puede circular. ¿Y por qué la gente? Porque digamos, las empresas enfrentan incertidumbre, las familias, las personas se enfrentan incertidumbre, hay menos demanda. Se retrae la demanda, se retrae la actividad, bajan los ingresos fiscales, aumenta el déficit. Aumentó mucho el déficit, pero es lo que correspondía en esa situación. Ahora, para asegurar la sostenibilidad fiscal, hay que poder ir en la dirección de resolver ese problema, transitar hacia el equilibrio fiscal, pero no de cualquier manera. Hay que hacerlo de una manera que sea consistente con la recuperación económica. Y de esto vamos a hablar cuando hable de los programas para el 2021, 2022 y 2023. El punto es sencillo.
Si no hay recuperación económica, caen los ingresos fiscales. Al caer los ingresos fiscales, por más que uno quiere ir en la dirección de reducir el déficit, no se logra. Así que la única manera de estabilizar la economía y resolver los problemas fiscales incluye una economía en recuperación. Si la economía, si no hacemos políticas, si uno se confundiese, esto pasó en los años previos, se quiso hacer un ajuste del gasto en un contexto de recesión. Eso fue el programa con el Fondo Monetario Internacional. Se quiso hacer se hizo una combinación de política fiscal contractiva y monetaria contractiva en el medio de la recesión para que sea bien rápido el camino al equilibrio fiscal. Y no funcionó. Cayó más la economía, cayó más la recaudación, se afectó más la sostenibilidad. Pero bueno, esto hay que resolverlo, pero ya vamos a ver cómo. Tercero, sostenibilidad de la deuda. Hay que lograr llegar a un nunca más de las deudas insostenibles en moneda extranjera. Hay que definir reglas de juego, y que esto ya hemos avanzado, ya se hizo, en el 2020 ahora lo voy a describir, para que las crisis de deuda sean situaciones mucho menos probables de lo que se ha verificado en nuestro país. ¿Okay? Lo que ven aquí es básicamente los resultados de de la reestructuración de la deuda. Y acá quiero extenderme un poco cómo pensamos esto de una forma integral. ¿Sí? Esto es algo que, bueno, junto al presidente previo a la asunción ya se había definido un esquema que apuntaba no solamente a resolver el problema inmediato de la deuda, ahora, sino generar condiciones para potenciar el desarrollo de los mercados de capitales argentinos, para que haya más ahorro y por lo tanto más inversión en la Argentina, más ahorro doméstico. Entonces, ¿qué dijimos? Primera decisión que teníamos que tomar era, bueno, acá hay distintas deudas que resolver. Están los bonistas privados, Wall Street, está el Fondo Monetario Internacional, está el Club de París. ¿Por qué camino vamos? Y dijimos, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo de forma ordenada. Vamos a tomarnos un tiempo. Obviamente que esto es un esfuerzo, pero sabemos que la deuda es insostenible. Pero instalemos un sentido común en el mundo sobre lo que Argentina tiene que hacer y un sentido común también en la sociedad argentina, primero que todo, sobre lo que tenemos que hacer. Entonces vayamos al Congreso y en la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva pidámosle permiso al Congreso para usar una parte de las reservas y poder por unos meses continuar pagando la deuda. Así establecemos un proceso de reestructuración ordenado. ¿Sí? No hay tiempo para seguir pagando, no hay mucho tiempo para continuar pagando. Entonces dijimos, primero hagámoslo con los bonistas. Y ese es el primer paso. Después vemos el resto. Después hacemos, no es que después lo vemos, todo lo vemos en el primer momento, pero después toca el resto. Y además vamos a hacer otra cosa. En ese momento había distintos análisis dando vuelta. Había algunos análisis que decía, como es más fácil reestructurar la deuda bajo la ley argentina, que la mayor carga de la quita vaya a la deuda que se emitió bajo ley argentina. Y a la deuda bajo ley Nueva York, no, esa la tratamos bien. ¿Por qué? No, porque si no vamos a tener juicios, los fondos buitres, etc. Pero nosotros dijimos, no, eso no. Hay que tratar a la ley argentina y a la ley extranjera de forma equitativa. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, va a ser muy difícil desarrollar un mercado de capitales argentino. Porque ¿quién va a confiar? Cada vez que tengas un problema van a decir, no, a la ley extranjera la tratan bien, a la ley nacional la tratan mal. Así que dijimos, vamos a hacerlo de forma equitativa. Tratamiento equitativo para las deudas que se emitieron bajo la ley nacional y las que se emitieron bajo las leyes extranjeras, como la ley de Nueva York. Ese fue el esquema que planeamos. Les ahorro todo el trasfondo complejo de las negociaciones, pero se logró instalar un sentido común en Argentina y en el mundo, hubo mucho apoyo, miembros del G20, Fondo Monetario Internacional, la comunidad académica internacional, buena parte inclusive de la comunidad financiera internacional, y se logró reestructurar la deuda de forma que nos resolvió un problema en la parte externa, que es que teníamos mucho pasivo en dólares. Nos falta ahora generar más dólares con las exportaciones, ¿okay? Pero esto se resolvió y lo que ven acá es la secuencia de pagos que había que hacer antes del canje, antes de la reestructuración, eso está en amarillo, y después de la reestructuración. Todas estas barras muestran, por ejemplo, había casi 12.000 millones de dólares que pagar en el 2020, 10.750 en el 2021, etc. Y bueno, lo que quedó es
un alivio de aproximadamente 37.000 millones de dólares en la década, una reducción de la tasa de interés en promedio del 7% al 3% en dólares, una quita de capital además del 1,9% y muy poco que pagar en los primeros años, lo cual obviamente que nos deja mucha mejor condición, sobre todo habiendo venido una pandemia, para poder implementar este programa para tranquilizar a la economía. Terminó esto y dijimos, antes de terminar, nosotros involucramos al Congreso de la Nación en cada paso. Se mandó un proyecto de ley para definir cómo operativamente se iba a reestructurar la deuda y fue aprobado por casi unanimidad en ambas cámaras. Unanimidad en el Senado, solamente 2 votos en contra en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué hicimos eso? ¿Por qué el gobierno, necesitaba el gobierno hacer eso? Realmente, bueno, no estrictamente, pero era mejor hacerlo. Porque había que tratar a la restauración de la sostenibilidad de la deuda como una política de Estado. Que todos estemos comprometidos con no volver a caer en situaciones que realmente pisan nuestro presente y pisan nuestro futuro. Terminado el proceso de reestructuración de la deuda, en el que también se involucró al Congreso para el tratamiento equitativo, se mandó otro proyecto de ley para que cambien las reglas de juego. De aquí en más, cada vez que el Ejecutivo busque endeudarse en moneda extranjera, bajo ley extranjera, va a tener que tener la aprobación del Congreso. Y si quiere tener un programa con el Fondo Monetario Internacional, también va a tener que tener la aprobación del Congreso. Les cuento una anécdota, ya que estamos, que es que en el año 2016, cuando... recuerdan que Argentina había tenido un juicio largo con los llamados fondos buitres. Los fondos buitres son unos fondos que compran deuda que ya está en default, que ya rompió el soberano la promesa de pagarla. No pudo y no la está pagando. Entonces baja mucho el precio. Algo que promete 100 vale 10, 20 centavos. Algo que promete 100 centavos. Y estos fondos habían comprado esa deuda y habían litigado en contra de Argentina. Y había habido un fallo muy peculiar de la justicia neoyorquina dándoles la razón. Digamos, totalmente criticado en todo el mundo. Y nos habían puesto en una situación compleja como país por muchos años. En el año 2016 se llega a un acuerdo con esos fondos en los cuales se le paga una parte importante de su fallo, de lo que decía el fallo, y en ese momento, junto a un gran compañero con quien hoy en día tengo el honor de hacer la política económica también de la mano, Sergio Chodos, habíamos propuesto en el Congreso de la Nación que en ese momento que Argentina reingresaba a los mercados de crédito internacional, el Ejecutivo, para poder endeudarse bajo moneda extranjera, bajo ley extranjera, tuviera que pedir permiso al Congreso. Y que además, si quisiera hacer un programa con el Fondo Monetario Internacional, que también pida autorización en el Congreso. ¿Por qué? Y porque lo que decíamos es, aquí hay distintas visiones sobre hacia dónde va Argentina. Hay una visión que dice, bueno, con estas reformas todo va a andar bien, va a venir una lluvia de inversiones, endeudémonos ahora, lo pagaremos más adelante. Y hay otra visión que dice, esto no va a andar, no va a haber lluvia de inversiones. Si te endeudas ahora vas a tener un problema de deuda. Y cuando tengas un problema de deuda, los bonistas te van a venir a pedir que le pidas prestado al Fondo Monetario Internacional para pagarles a ellos. Y después te van a pedir cosas que históricamente venían pasando, como el programa anterior del stand-by. Entonces, que para evitar que eso pase, que tenga que pasar por el Congreso. Y no se hizo. Bueno, la historia es conocida. Lo bueno que consideramos nosotros, al menos desde la gestión, desde el gobierno, es que ahora sí se hizo. Se resolvió el problema de la deuda e inmediatamente el Congreso aprobó una ley que hace que en el futuro las cosas van a tener que ser diferentes. Esto nunca había pasado. Nunca había pasado. En toda nuestra historia esta situación no se había dado. Entonces, de acá en adelante tenemos una oportunidad para que mantener la sostenibilidad de la deuda sea una política de Estado y que no quede tan solo en las manos de quien en el momento toque ser el gobierno. Bueno, cuarta cuestión macro, el tema de las políticas de integración internacional. La forma en que nosotros vemos la integración internacional es integración internacional como un medio, no como un fin. ¿Como un medio para qué? Como un medio para
favorecer para apuntar a los objetivos del desarrollo económico. ¿Que cuáles son? Tener una estructura económica, una estructura productiva que genere trabajo, es decir, que sea inclusiva, que a la vez sea dinámica desde lo productivo, que agregue valor en la economía, que además garantice la estabilidad macroeconómica, que no nos choquemos de vuelta contra la restricción externa, que respete la premisa de que el desarrollo se haga con equidad a nivel federal y que seamos dueños de nuestro propio destino, que sea soberana, ¿sí? Entonces, la integración comercial la vemos de esa manera. No es libre comercio como fin, no, es integración comercial, sí, absolutamente, viendo qué te da y qué te quita cada política comercial en función de esos objetivos. Y lo mismo con la integración financiera. Hoy tenemos una situación de controles cambiarios que regulan las relaciones financieras con el resto del mundo, que son más bien defensivos. Se adoptaron durante el gobierno anterior, en agosto, en una economía que estaba ya experimentando la peor parte de la corrida cambiaria. Y tienen una razón de ser, están ahí para evitar un mal mayor. No son una medida linda per se, pero están ahí para evitar un mal mayor. Cuando en el horizonte, el lugar hacia el cual se va a buscar ir en el contexto del programa plurianual para la estabilización macro, es un esquema distinto de regulaciones. No un esquema sin regulaciones, como pasó en los años previos. Tampoco un esquema de controles como el que tenemos hoy, pero sí un esquema con regulaciones macroprudenciales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una parte que queremos que entre, una parte de capitales que queremos que entren a la economía. ¿Cuál parte? La que viene a la economía real. ¿Qué se quiere desestimular, desalentar? Los capitales que vienen a hacer movimientos de muy corto plazo, que vienen a obtener un retorno financiero sobre la base de la especulación. Eso se llama carry trade, que es lo que pasó entre a fines del 2015, sobre todo a principios del 2016, y el 2019, que es un problema que hoy Argentina tiene. Hay un conjunto de capitales que vinieron a especular, vinieron a aprovechar el retorno que daban las LEVACs al principio, cuando el tipo de cambio estaba más o menos planchado y la tasa de interés de la LEVAC era muy alta, traían dólares, los cambiaban a pesos, invertían en LEVACs, hacían lo que se llama la bicicleta financiera, ¿sí? Con esos pesos gano el retorno, lo vuelvo a cambiar a dólar y salgo. O por ahí no salgo, por ahí vuelvo a repetir la bicicleta, y doy vueltas, hasta que se acabó. Y ahí se quisieron ir de golpe. Y vinieron los controles. Hoy, si nosotros no tuviéramos esos controles, esos capitales saldrían de golpe y desestabilizarían a la economía argentina. Por eso hay controles. Cuando hay controles hay brecha cambiaria. Lo que vemos en la situación de los tipos de cambio paralelos es en buena medida que esos capitales que no se pueden ir por el tipo de cambio oficial se van por el tipo de cambio paralelo, por este que se llama contado con liquidación. Y bueno, se va limpiando ese problema y se van tomando medidas para ir limpiándolo. Lleva un tiempo. Lo que queremos en el futuro es no permitir que eso vuelva a pasar, porque eso le hace daño a la economía real, le hace daño a la producción. Es favorecer un modelo de especulación en lugar de un modelo que garantice condiciones para la inversión en la economía real. Hay que resolver el problema que tenemos hoy. Va a llevar un tiempo, pero se está haciendo y se está logrando. Y cuando se resuelva y cuando el país tenga más reservas, vamos a transitar hacia un esquema de regulaciones macroprudenciales. ¿Sí? Un esquema distinto que el que tenemos hoy. Bueno, quiero pasar a la última parte de esto del puente hacia una economía tranquila, que es cuáles van a ser los temas, o cuáles son los temas de gestión más importantes de la política económica y en particular macroeconómica. ¿Sí? El primer tema es el de las políticas para la recuperación económica. Y acá volvemos a la cuestión que hablábamos de lo fiscal y de lo externo. Nosotros lo que decimos es, hay que encontrar, primero estamos en una situación en la cual ya llevamos 4 meses con actividad económica recuperándose, se va haciendo más sólida la recuperación. Ayer de hecho se publicaron los datos de producción industrial y de la construcción, que fueron positivos, pero todavía la recuperación es con características heterogéneas y hay una alta capacidad instalada en la economía que está en estado ocioso. En una situación así, el rol del Estado es fundamental. Aquí
el Estado siempre tiene un rol muy importante, pensamos nosotros, para el desarrollo económico, en resolver cosas que el mercado por sí solo no resuelve, la generación de conocimiento, resolver los cuellos de botella de la infraestructura, alentar la producción energética, etc. Pero además, en una recesión, tiene un rol central en la recuperación económica. O sea que el Estado tiene que hacer algo para impulsar la demanda agregada y potenciar la recuperación. Ahora, se da la situación de que no tenemos la capacidad de financiamiento que tiene Noruega. ¿Okay? Entonces, los límites para impulsar la recuperación son más finos, porque hay que tener cuidado, porque si nos pasamos de largo, como hay una parte del déficit que se financia emitiendo, si nos pasamos de largo y emitimos a niveles que van más allá de lo que es razonable, eso va al dólar. ¿Okay? Y eso empieza a poner presión cambiaria, entonces eso empieza a afectar a la inflación. Así que hay que tener cuidado. Estamos en un punto en donde lo que diseñamos es un presupuesto que hace que la emisión esté controlada y que no vaya todo al dólar. Una parte irá, pero una parte no. Entonces no tiene un efecto 1 a 1 con la inflación, pero hay que hacerlo con cuidado. Y además decíamos que queremos resolver los problemas fiscales. Entonces esto nos pone en un fino corredor, en el cual tenemos, por un lado, que lograr que el gasto, sacando la parte del COVID, saquemos de un lado el gasto del COVID, que es otra historia, que obviamente todos esperamos que la pandemia vaya menguando a medida que haya más disponibilidad de vacunas en todo el mundo. Necesitamos, sacando eso, que el gasto en términos reales vaya creciendo. Eso significa que el Estado está impulsando la recuperación, ¿sí? Pero al mismo tiempo ir reduciendo el déficit fiscal. Ir dependiendo menos de la emisión monetaria, ir fortaleciendo nuestra moneda y eso nos va a ayudar a ir reduciendo los problemas inflacionarios. ¿Okay? Ese fino corredor es aquel que tenemos que transitar por bastante tiempo y que en los próximos 3 años vamos a ir transitando. No solo se da esta situación de que cae el déficit, pero el gasto aumenta en términos reales, sino que hemos redefinido la forma en que gastamos. Lo que ven acá es una foto de los principales rubros del presupuesto del año 2021. ¿Dónde está el ajuste? En esto que no sé si llegan a ver, ¿dónde es realmente el único lugar donde recae el ajuste? Es esta parte que ven acá atrás, que no sé si llegan a leer, que es intereses netos. En el 2019 era 3,4% del producto. Este año va a ser 1,5%. ¿Por qué? Por la reestructuración de la deuda. ¿Okay? Fíjense, ahí ganamos casi 2 puntos del producto. Y eso nos permite hacer un montón de otras cosas. Se duplica, por ejemplo, el gasto en infraestructura, obra pública y vivienda. Pasa del 1,1% del producto en el 2019 al 2,2% del producto en el 2021. Esto es muy importante para lo inmediato y lo menos inmediato. Para lo inmediato porque es el sector de la obra pública y la vivienda es lo que más impulsa la recuperación. Tiene un multiplicador de la actividad grande. Entonces eso nos va a ayudar. Y al mismo tiempo vamos construyendo infraestructura que aumenta la productividad. Bueno, hoy con el gobernador y con el intendente recorríamos obras claras. Es un ejemplo de cosas que transforman la productividad de una economía. Y que entonces hace que haya más capacidad de oferta en el futuro. Porque no es una cuestión de solo empujar la demanda. Es empujar la demanda cuando la economía tiene capacidad de oferta ociosa, pero ir generando oferta para que ese crecimiento se puede sostener, que no nos choquemos contra las distintas restricciones de oferta, ¿sí? Uno de los ejemplos claros en ese sentido es el desarrollo energético, absolutamente clave para que el crecimiento económico se pueda sostener. Bueno, Darío Martínez estaba recién aquí, que nosotros hemos venido articulando reglas de juego para eso. Un ejemplo es el Plan Gas, es hacer algo que te permita aumentar la capacidad de oferta para depender menos de importaciones y que entonces tengamos mayor posibilidad de que el crecimiento no se estrangule, que no se choque contra la restricción externa. Bueno, lo mismo con otros rubros. Educación y conectividad aumenta del 1,1% del producto al 1,3%, salud pública, del 0,3 al 0,5%, innovación y desarrollo del 0,2 al 0,5%. Se redefine cómo gastar para impulsar la recuperación de corto plazo, pero para ir generando capacidad productiva que vaya con la idea de que la oferta también vaya creciendo y entonces sí podamos establecer el camino
de tranquilizar la economía. Segundo tema de gestión, el título está allí arriba, la inflación, ¿sí? Y aquí quiero marcar ciertas cosas que me parece que son importantes que las entendamos. Nosotros en el año 2020, cuando empezamos la gestión, si ustedes miraban el relevamiento de las expectativas de mercado, ¿sí? Las consultoras, analistas, los distintos partes del sector privado que relevan expectativas o que forman expectativas, ¿recuerdan cuánto decía que iba a ser la inflación para el 2019? Para el 2020, perdón. Más o menos. Arriba del 50. Todo el mundo decía arriba del 50. Vino la pandemia y hubo que aumentar mucho la emisión monetaria. ¿Y qué se dijo en su momento? Se llegó hasta decir eso, ¿sí? Nosotros buscamos una inflación que esté entre 33% y 40% aproximadamente, porque queremos reducir la inflación. Recordemos que terminó en 53,8 o 53,6, tendría que checar bien, el 2019, ¿sí? Casi 54 puntos. Pero hay que hacerlo de una forma consistente. Ya había pasado que se había seguido como política para reducir la inflación previo a nuestra gestión, que era política monetaria contractiva, crecimiento cero de la base monetaria, con el argumento de que la inflación era un fenómeno puramente monetario. Entonces, si reducís la emisión a cero, chau, no hay inflación. Nosotros decíamos, el problema de la inflación es multicausal. Va a seguir habiendo inflación, porque primero que el tipo de cambio es más importante. Entonces, se venía de una devaluación, va a haber inflación. Y el problema de eso es que contraes la base monetaria y siguen creciendo los precios. Lo que eso significa es que la cantidad de dinero que hay en la economía en términos reales, ¿sí? En términos de poder de compra, cae. Misma base monetaria, precios más altos, la base monetaria en términos reales es más baja. Y eso significa menos crédito o crédito más caro. Y eso es lo que pasó. La contracción fiscal bajó la demanda agregada. Las empresas enfrentando menos demanda, menos generación de trabajo. Al mismo tiempo aumenta un montón el costo del crédito y esa combinación es terrible. Baja la demanda, crece el costo del crédito, se profundiza la recesión. Nosotros dijimos vamos a tener un esquema que no va a ser basado en que lo único que afecta a la inflación es la tasa de interés. Vamos a tratar a la inflación como un fenómeno multicausal y la vamos a abordar con un esquema integral. Y eso fue lo que hicimos y eso es lo que vamos a continuar haciendo. Y la inflación va a terminar en alrededor de 35 puntos porcentuales, 35%, que está dentro del rango que buscábamos. Ahora hemos planteado un objetivo en el presupuesto 2021. Lo que buscamos es que la inflación vaya reduciéndose aproximadamente 5 puntos porcentuales cada año. Obviamente que quisiéramos llegar a un dígito de un momento a otro, pero eso no se puede hacer de un golpe, porque hay que ir resolviendo los otros problemas, el de las exportaciones, el fiscal, etcétera. Y como ya vimos, si vamos muy rápido, nos salimos de ese fino corredor por el que tiene que transitar la economía. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, vamos a ir reduciéndola, buscando reducirla. Obviamente que en el medio hay shocks y puede haber variabilidad. Pensemos en la pandemia como yo, que nadie se esperaba a fines del año 2019. Y lo vamos a hacer con una estrategia macroeconómica integral que se enfoca en la cuestión de alinear precios clave de la economía y tener una política fiscal y monetaria consistente junto a un rol del Estado, de la gestión del Estado para coordinar expectativas. ¿Qué decimos entonces? Primero, política cambiaria. Lo pensamos así. Decimos, bueno, este es el presupuesto. Este va a ser el déficit. Dijimos, déficit primario de 4,5% del producto. Dada la evolución del crédito, esta es la porción que podemos financiar con crédito. Y esta es la porción que vamos a financiar con emisión, que va a reducirse con respecto al 2020 y que se va a seguir reduciendo año a año. Una parte de esta emisión va a ir a presionar vía el mercado comercial, o sea, importaciones, va a ir a presionar a las reservas. Como queremos acumular reservas, dejamos que el tipo de cambio se vaya depreciando de una forma que sea consistente con los objetivos de acumulación de reservas. ¿Y cuál es esa depreciación? Bueno, lo que decimos es, a fin de año 2021, el tipo de cambio real,
no el nominal, sino el real, tiene que estar a un nivel parecido al del 10 de diciembre del 2019. ¿Qué habíamos dicho en el principio del 2020? Que a fin del 2020, el tipo de cambio real, al 31 de diciembre del 2020, tenía que estar a nivel parecido al del 10 de diciembre del 2019. ¿Y qué pasó? Se cumplió. Hubo un objetivo, una estrategia para llegar a ese objetivo y se cumplió. Fue igual. Tuvimos el mismo tipo de cambio real prácticamente a fines del 2020 que a fines del 2019. Bueno, lo mismo planteamos para el 2021. Y esa depreciación nominal es consistente con el objetivo de inflación que trazamos en el presupuesto. Como decía, esto es dentro de política fiscal y monetaria consistente. Esto es lo que vamos a ir haciendo con el resultado fiscal. Esta es la parte que se va a financiar con crédito, esto con emisión, y se va a ir reduciendo la emisión. Hay que alinear tarifas. El presupuesto planteó mantener constante el ratio de subsidios sobre producto y, por lo tanto, ir redefiniendo el cuadro tarifario, eliminando el cuadro tarifario que había dispuesto la administración anterior, por no considerarlo que es razonable desde el punto de vista de que haya tarifas para los hogares, para las empresas que tengan sentido, que den competitividad y que sean accesibles, y al mismo tiempo provean incentivos a la inversión. Reemplazar eso por un esquema tarifario razonable. Que los subsidios, eso sí, que no vayan creciendo. Sacamos las inversiones como el Plan Gas, que eso es una inversión concreta en, hablábamos del Plan Gas anteriormente, en desarrollo económico. Porque acá también es un tema que hay que tener cuidado. Si uno recordemos que si nos pasamos de rosca y que emitimos más, eso va a ir a presionar el dólar. Y nos salimos de este corredor de estabilidad por el cual hay que transitar. Y finalmente, esta cuestión que está acá abajo, que se la llama políticas de precios e ingresos, que en economías que ya están con inflación baja, que son estables, no existen, no se usan. Pero en economías como la economía argentina hoy son necesarias para coordinar expectativas. La lógica es muy sencilla. Técnicamente, ya que estamos en la universidad, hablamos de lo que es una concepción de equilibrios múltiples. Si todos en esta sala, imagínense la situación en la cual todos están produciendo algo que requiere como insumo algo que produce alguna otra persona de esta sala. ¿Ok? Y tienen que definir el precio al que van a vender aquello que producen. Si todos ustedes esperan que aumenten los insumos que van a comprar, digamos, 20%, es probable que fijen el precio aumentándolo 20%. Si en cambio esperan que sea 10%, y es probable que entonces fijen los precios aumentándolos 10%. Aún con todo este esquema macro se puede dar 10 o 20%, porque hay una cuarta variable que está ahí, las expectativas. ¿Okay? Si no hacemos nada, puede ser que terminemos en el equilibrio malo, el de la inflación más alta. ¿Qué hace el Estado? Gestiona. Junta a los actores fundamentales de la economía. Y dice, bueno, vamos a hacer acuerdos de precios y salarios. ¿Cuál es ese sentido de eso? ¿El control per se? No, es la efectividad en la coordinación de expectativas. En una economía que no tiene un ancla obvia para los precios, es importante contribuir a anclar las expectativas con la gestión del Estado en coordinarlas. Y eso es lo que hicimos en el año 2020 y lo que se está haciendo durante estos días. Se ve mucho en los medios de las noticias que tienen que ver con estos días, de políticas de precios e ingresos, y se va a usar también esto durante el 2021 como parte de todo este esquema integral para atacar la problemática de la inflación. Finalmente, articulación de reglas de juego entre el sector público y el sector privado. Lo que nosotros buscamos hacer aquí es fortalecer el Estado-Nación, ¿sí? El Estado-Nación, que es sector público y sector privado trabajando juntos. No es el Estado solo o el sector privado solo. Es el Estado con el sector privado constituyendo el Estado-Nación. Y esto es un elemento muy importante en la articulación de previsibilidad. Hemos venido trabajando con los distintos sectores que generan divisas en nuestra economía. Energía, el sector agroindustrial, el sector de la economía de conocimiento, la industria. Hoy mencionaba el tema del Plan Gas, un ejemplo claro de articulación de reglas de juego entre el sector público y el sector privado,
que genere un resultado alineado con esta idea de tranquilizar la economía. Permite, ya está ocurriendo, que se potencie la producción de gas, entonces va a haber que importar menos gas que de otro modo habría que hacer, entonces vamos a tener una restricción externa más aliviada. Economía del conocimiento, el Congreso de la Nación aprobó una ley que va a potenciar el desarrollo de un sector en donde hay gran potencial de generación de divisas, de generación de trabajo y de agregación de valor. La agroindustria, venimos trabajando con el Consejo Agroindustrial en la articulación de reglas de juego con el mismo propósito, y hay un compromiso de buscar un proyecto de ley que se enviará cuando se envíe el programa plurianual para la estabilización. Y hacer todo esto también como política de Estado, ¿sí? El fortalecimiento del Estado-Nación debe ser una política de Estado. Muchas de las cosas que dije aquí cuando listaba las condiciones macroeconómicas para la economía tranquila deben ser pilares, deben ser políticas de Estado y como tales que haya un compromiso amplio de la sociedad con ellas, porque eso es lo que nos va a permitir transitar de esa figura que mostraba de volatilidad del rumbo a una en donde el rumbo esté definido, sea más suave y persista en el tiempo, ¿sí? Hoy estuvimos aquí como parte de una agenda que venimos trabajando desde el inicio de la gestión, junto a Guado, el ministro Guado de Pedro, ministro del Interior. Durante el año 2020 hemos mantenido una agenda de diálogo con los distintos gobernadores y gobernadoras del país en pos de trazar un programa de desarrollo federal. El contexto en el que se enmarca también esta visita es el mismo, el diálogo directo con quienes influyen en el funcionamiento de la economía, y esto es así porque justamente lo que dice aquí, establecer un sendero de desarrollo con equidad federal y estabilidad es una tarea colectiva, ¿sí? Tranquilizar la economía es una tarea colectiva que requiere de consensos sobre los pilares que se den a nivel político y a nivel social amplio, con el sector público y el sector privado de la mano, jugando todos para el mismo lado, fortaleciendo el país tan lindo que somos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ministro. Fue la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Abrimos alguna pregunta, ministro? ¿Alguna pregunta que quiere responder? A ver si hay algún... Ahí, Fernando. A ver, ¿se escucha, Fernando? Bueno, sí, se escucha así. Bueno, buenas tardes, ministro. Muchas gracias por visitar nuestra provincia, nuestra ciudad y nuestra universidad. Hace unos minutos para dar esta charla tan clara que ha tenido. Así que muchísimas gracias. Soy secretario de Finanzas de la ciudad de Neuquén. Acompaño al intendente Mariano Gaido en la gestión. Ha sido muy clara la exposición del punto en que partimos a partir de la asunción del presidente Alberto Fernández, y muy claro también el trayecto que hay que recorrer para dar tranquilidad a la economía argentina, cuestión que no pasa hace muchísimos años, claramente. También mencionó, a mi criterio, justamente, pero está haciendo un análisis de lo que ha hecho recién, la disertación que ha hecho recién el ministro. Reiteramos la información que tiene que ver con la visita de los funcionarios nacionales aquí en la ciudad de Neuquén, específicamente en el auditorio en estos momentos de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue.
40 millones, yo tengo y 40 millones de economía, a este problema lo queremos resolver en términos públicos, sociales y de parte del mundo. No va más. Su visión, su manera de entender la economía, apuesta y relación financiera, la producción, un plan claro de la economía y la política. En esto es importante que se construyan los acuerdos, porque aquí vamos a estar buscando atacar de manera integral las distintas variables, dándole el peso relativo de importancia que cada una de estas variables tiene. Y esto creo que es lo destacable, que análisis del ministerio plantee estos objetivos. Ojalá que el círculo del poder político y institucional vamos a aprovechar estamos en la política, la cual el ministro de Economía está planteando claramente que estos problemas que tenemos no se resuelven. Y con pasos y de carácter más importante, el ministro dijo lo que está haciendo. Y para eso son necesarias leyes. Mágico de la noche a la mañana. Esto es lo que está planteando. Y si para esto son necesarias leyes, yo creo que los distintos dirigentes del arco político, de los distintos proyectos, siempre han marcado la necesidad de tener un plan plurianual y política pública en la materia de economía. Y acá lo estás planteando. Con lo cual es importante avanzar para tener el acompañamiento en el Congreso y sentar las bases, con acuerdos, con consenso necesarios para reactivar y recuperar más temprano que tarde la economía después de lo que nos pasó y de lo que nos está pasando. Bueno, muchas gracias. Gracias por las preguntas, por los tan valiosos comentarios, gobernador. En primer lugar, claramente lo que necesitamos ir en el camino de generar acuerdos y consensos, y esto es un poco lo que venimos a plantear y lo que venimos a hacer también aquí, y digamos, adhiero a todo lo que planteas, Omar, es el camino. Hoy tenemos hoy gobierna Argentina una coalición totalmente comprometida con resolver los problemas estructurales de la economía argentina, con la visión de que debemos apuntar hacia tener una estructura económica, una estructura productiva que sea inclusiva, que sea dinámica, o sea, que agregue valor, que genere estabilidad, que sea federal y tener un país con respeto por su soberanía. Esta es claramente la visión sobre la cual nos enmarcamos y vemos una oportunidad. Hoy es una oportunidad para resolver estos problemas estructurales que generan la economía intranquila que habíamos estado describiendo durante la presentación. Y esa es la línea por la cual día a día se trabaja y de forma incansable se va a continuar trabajando, porque esto es un proceso. Tal como lo decís, estas cosas no se logran de un día para otro, pero es importante ir por ese camino. Y ese sí que es el camino por el cual venimos transitando, estando en una situación que es absolutamente extraordinaria en el mundo, esto que estamos viendo con el tema del COVID. Pero bueno, por este sendero continuaremos yendo. Y con respecto a la pregunta con foco en la inflación, por supuesto que hay que mirar todo, hay que mirar la demanda, hay que mirar la oferta. Lo que planteábamos acá es eso, ¿no? Articulación de reglas de juego entre el sector público y el sector privado que potencien la oferta de aquello que genera divisas. Daba el ejemplo del Plan Gas, conducido por Darío Martínez de la Secretaría de Energía, y los distintos, me refería al trabajo en el Consejo Agroindustrial, al trabajo para la Ley de Economía del Conocimiento. Eso también es potenciar la oferta. El Estado también juega un rol importante en potenciar la oferta desde la formación de recursos. El caso de Economía del Conocimiento es clarísimo. Hoy podemos tener una industria de la economía del conocimiento pujante porque Argentina tiene un sistema de universidades públicas, un sistema de educación pública que le permite la movilidad a buena parte de nuestra población, le da oportunidades, digamos, soy uno de ellos, tenemos esta oportunidad de poder transitar los pasillos de las universidades públicas, aprender, conocer más y generar conocimiento, y eso genera una oferta de empleo calificado que es muy importante para la oferta agregada en general de la economía.
Y lo del presupuesto 2021 y la misma lógica tendrán los presupuestos 2022 y 2023, es esa. No es solo una cuestión de demanda. Hoy tenemos un problema de demanda deficiente para la oferta que hay, pero no en todos los sectores de la economía. Vuelvo al ejemplo de la energía, en donde enseguida te chocas contra los cuellos de botella. Por eso el desarrollo energético es absolutamente clave. Pero sí, y esa es la filosofía con la que trabajamos, no solamente empujar la demanda. ¿Empujar la demanda? Sí, por supuesto, pero también ir generando más capacidad productiva para que la demanda y la oferta vayan de la mano y el país pueda sostener ese crecimiento. Y con respecto a la pregunta de la burguesía nacional, en Argentina hay un entramado productivo importante que hay que potenciar, desde las pymes a las empresas más grandes. Hace unos días visitaba con el ministro Gabriel Catopodis una pyme en San Martín y teníamos un diálogo con unos cuantos, un conjunto de empresarias y empresarios pymes. Es ver eso, las motivaciones con apostar por Argentina y el invertir capital propio, porque como todavía falta para que los volúmenes de crédito aumenten, la realidad es que hoy tenemos buena parte de nuestro entramado productivo que crece a partir de invertir su propio capital. Y eso existe, y eso hay que potenciarlo. Y dar previsibilidad es un factor fundamental para que la oferta también pueda crecer en esas partes de nuestro entramado productivo. Y con aquellas empresas más grandes, por supuesto, se articulan reglas de juego. Parte de lo que mencionaba al final tenía que ver con eso. Pero bueno, yo quiero nuevamente agradecerle a las autoridades, decana y rector, y a todos ustedes. Es un grandísimo placer estar aquí y bueno, les agradezco profundamente. Gracias.